Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje, su perspectiva. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar de entender una obra magistral. No son palabras grandes. En realidad, el pueblo escogido por Dios debería de tener claros estos conceptos. Por desgracia no los tiene, por, por distintas razones, ¿no? Pero hoy vamos a ver, mis queridos hermanos, cuál es la solución de Dios, cómo pretende Dios resolver el problema del conflicto tanto en el cielo como en la tierra, y cómo trata nuestro Dios de resolver el problema del hombre. Lo tenemos por escrito, pero por alguna razón no logramos captar este mensaje, no logramos entender este mensaje y el enemigo hace todo lo que está en su poder para que este mensaje no se entienda. El hombre hoy en día está preocupado por muchas otras cosas, menos por el auténtico evangelio. Y no nos gusta, ¿verdad? Cuando se nos dicen esas cosas. No queremos asumir ni aceptar que estamos bajo un tremendo engaño, ¿no? Hoy vamos a ver qué nos cuenta nuestro Dios. ¿Cómo va a resolver nuestro Dios nuestro problema? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Y vamos a tratar de entender esto por la gracia de Dios, ¿verdad? Y fijaos lo que nos trata de decir. Me vais a perdonar porque veo que el final de esta gripe, este enfriamiento que tuve, pues veo que tengo un poco de tos, pero en fin, estoy bastante mejorado, por la gracia de Dios. Fijaos lo que nos dice el texto. Si alguno está en Cristo, y hoy necesitamos entender estas realidades, mis queridos hermanos, porque es que las leemos, pero no logramos entender la profundidad, porque nos faltan elementos para poder entender la profundidad de este mensaje, de lo que trata de decirnos, ¿verdad? Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar de explicar estas cuestiones, a ver si logramos entender con mayor profundidad que hasta ahora, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, es clave. Es una nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron, ya. He aquí que todo se ha hecho nuevo. Y esto tiene una profundidad, mis queridos hermanos, que no podemos ni imaginarnos. Y precisamente partiendo de este texto, nuestro Dios viene construyendo este relato, este cuadro, a través del cual nosotros tenemos que entender una realidad. Pero eso es tan fundamental entender si alguno está en Cristo. Si no estamos en Cristo, no hay salvación. Pero vamos a ver si entendemos bien lo que esto significa, porque precisamente este asunto va a tratar de hacernos entender, ¿verdad? Dice, es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que lo llevaron a ese momento. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Trataremos de entender todos esos detalles porque está diciendo cosas que si no se entienden en el contexto y el cuadro correcto, podemos malinterpretarlas.
con mayor facilidad, ¿verdad? Por lo tanto, tenéis que entender que está construyendo el relato de inicio para que a través de este podamos entrar en el meollo del asunto, ¿verdad? Cristo dijo a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento es invisible, y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. Aquí nos va soltando claves, pequeñas claves, constantemente, a través de las cuales necesitamos entender lo que tratará de decirnos. Os lo he dicho al inicio, es una obra maestra. Esto requiere estudio tremendo, tremendo, créanme. No estoy diciendo tonterías, porque si no, no entenderemos ni siquiera lo que tenemos en la mano. Y lo que tenemos aquí en la mano es una piedra preciosísima. Es el mensaje del tercer ángel, es la justicia de Cristo. Es Cristo nuestra salvación. El poder regenerador, que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida nueva en el alma. Dice, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aquí nosotros tenemos un problema, porque es que no creemos esto. Nosotros no creemos esto. Que Cristo, a través de su Espíritu, puede obrar en nosotros este nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Nos negamos y nuestras teorías y nuestras doctrinas lo confirman, aunque alguno se sienta impulsado por decir, no tienes razón, Gabriel, ojalá tengas tú razón. Yo quiero que tú tengas razón y que yo me equivoque. Pero no es así, queridos. No es así. No creemos que Dios puede crear este nuevo ser conforme a la imagen de Dios. No lo creemos. No creemos que somos capaces de entrar en esta obediencia, ¿verdad? En esta conformidad con Dios. Y que Él pueda obrar en nosotros este ser totalmente renovado. No lo creemos, desgraciadamente. Y lo vamos a ver por lo que nos estará diciendo, ¿verdad? Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Dice, cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Es decir, cuando la obra del Espíritu actúa en nuestra mente, este hecho se ve en la vida. Y vamos a ver si esto es, y nosotros tenemos que mirarnos en este espejo, ¿verdad? En lo que Dios trata de decirnos, para que podamos entender si nosotros estamos o no estamos, ¿verdad? En lo que Dios trata de presentarnos, en lo que el espejo nos devuelve, ¿verdad? Por lo tanto, dice, cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no, atentos lo que nos dice, si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, nuestra mente, dice, no podemos hacer cosa alguna para cambiar nosotros nuestra mente, ni para ponernos en armonía con Dios. Si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras, y te quedas con atención aquí, casi te quedas nulo, según el concepto del Evangelio que tenemos nosotros. Es decir, yo no puedo hacer nada para mí. No puedo. Y eso es lo que me trata de decir. Dice, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. ¿Y qué me trata de decir aquí? Que el único que puede hacer algo en y para mí es Cristo. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Y vamos a verlo, ¿verdad?
Dice, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Dice, se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. Hay una línea de demarcación clara de un antes y un después. Dice, el carácter se da a conocer. Y fijaos dónde apunta constantemente, porque es la clave. ¿De dónde tomamos nosotros las decisiones? ¿Y en base a qué? ¿Verdad? Por lo tanto, siempre, siempre, siempre va a nuestra mente, a nuestro carácter, ¿verdad? Y dice, el carácter se da a conocer. No por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten. Y fijaos lo que está diciendo, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten. Dice, sino por la tendencia de las palabras y los actos habituales en la vida diaria. Es decir, en las cosas pequeñas. Estas cosas pequeñas, que son muchísimas, reflejan el carácter. No porque en algún momento he hecho una obra extraordinaria y esta demostraría que tengo un carácter conforme. O, por lo contrario, como nos dice, obras buenas o malas. O porque he hecho algo malo en un determinado momento, ya estoy perdido. No. Aquí lo que nos trata de decir es la tendencia de las palabras y los actos habituales en la vida diaria. Y de esto se trata. ¿De qué hablo? ¿Cómo me comporto? En fin, vamos a seguir el texto porque nos hablará todos esos detalles, ¿verdad? Dice, es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. Y aquí os pido, mis queridos hermanos, que estéis muy atentos, muy atentos. ¿Por qué? Porque la línea es tan fina, queridos, es tan fina y no logramos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque vais a ver que lo que nosotros experimentamos en términos generales, no quiero ofender a nadie, sé que hay gente que entiende este mensaje hasta cierto punto y que lo vive, lo experimenta. Pero en términos generales lo que estamos tratando de hacer nosotros es precisamente lo que nos dice aquí. Educarnos, parecer, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. Es decir, sin el Espíritu de Cristo nosotros podemos educarnos. ¿Verdad? Aquí podéis hacer la diferencia entre un hombre normal de la calle y un rey. Un hombre de la alta sociedad, ¿verdad? Según las normas de este mundo, parece ser que el hombre de la alta sociedad, pues hombre, tiene estilo, sabe comer, sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe todas esas cosas, ¿verdad? ¿Esto significa que tiene el Espíritu de Cristo? Pues justo esto es lo que nos trata de decir. Y esto mismo estamos tratando de hacer nosotros los cristianos. Educarnos, parecernos, pero que no necesariamente esta es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Dice, es cierto que puede haber una conducta externa correcta, dice conducta externa, ¿verdad? Es externa, pero que no reside de dentro, desde la mente, desde el carácter, ¿verdad? Sin el poder renovador de Cristo, sin la presencia de su Espíritu, ¿verdad? El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. ¿Entendéis lo que acaba de decirnos? Para que nos vean bien, para que nos estimen, que nos aprecien, podemos educarnos, parecer lo que en el fondo no somos, ¿verdad? Estamos haciendo política. Esto se llamaría así hoy día, ¿no? Bueno, en todos los tiempos, creo. Dice, el respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad, precisamente para que aparente, uno en su foro interno sabe cómo es,
pero trata de cambiar externamente esta condición, aparentando, ¿verdad?, lo que no es, construyendo una imagen falsa en realidad, ¿verdad? Y desde esta perspectiva, aún siendo uno egoísta, trata de hacer actos de generosidad. Aquí os podía decir yo, hoy día creo que no hay un contraste mejor, ¿no? Bill Gates, ¿verdad? Siempre se dice, no, es que ha donado para la investigación cientos de millones de dólares y tal y cual. Sí, y estos días de repente te encuentras que todo tipo de soluciones, ¿verdad? Médicas y de otro tipo está trayendo y el que la gente se da cuenta que toda esta aparente generosidad se vuelve en contra nuestra, porque él en realidad lo que estaba tratando de hacer es montar otro negocio a través del cual ganar más, ¿verdad? Y lo que parecía generosidad dejó de serlo, ¿verdad? Hoy día utilizo este ejemplo, pero puede haber muchos más, ¿no? Pero este hoy día creo que es de actualidad y está en la boca de todo el mundo, ¿no? Dice, ¿de qué medio, una vez que nos dice todo lo que nos ha dicho hasta aquí, fijaos lo que nos dice, porque trata de colocarnos en tierra firme, ¿verdad? Para que podamos pisar por terreno seguro, tratando de entender lo que nos trata de revelar. Y dice, ¿de qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Y aquí nos da unas direcciones, unas pautas, a través de unos renglones, si queremos, reglas, para que podamos entender. Vamos a ver, cuando yo los coloco en mi viga y digo, ¿quién posee mi corazón? ¿Es Cristo? Vale, si es Cristo, dice, ¿con quién están mis pensamientos? ¿En quién reflexiono? ¿En quién pienso? ¿Verdad? ¿Es Él o son otro tipo de cosas que tiene que ver más con este mundo? Dice, ¿de quién nos gusta hablar? ¿De Cristo? ¿De la palabra? ¿Del Evangelio? ¿De la salvación? ¿O de lo que ha hecho aquel, lo otro tal, los políticos, la sociedad y otro tipo de cosas? ¿Entendéis? Son renglones, reglas, a través de los cuales puedo intentar medir mi carácter para poder entender de qué parte estoy, ¿no? Dice, ¿para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? ¿Son para los que me rodean o son para mí? Lo que dijimos antes, porque hay mucha gente que tiene capacidad económica y hacen actos de caridad, ¿verdad? Mayor o menor medida, ¿verdad? Pero resulta, como os di el ejemplo antes de Bill Gates, que resulta que al ser tan generoso, al donar a compañías que en realidad eran suyas también, ¿verdad? Al donar tanto dinero para investigación y tal, resulta, eran suyas en buena parte, no todas, ¿no? Pues resulta que lo que estaba haciendo es apoyarse a sí mismo, ¿verdad? Y podemos nosotros hacer bien, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque tenemos que entender esto desde esta perspectiva, desde este marco, ¿no? Podemos hacer bien a algunos que nos rodean, pero que en el fondo lo que queremos es mejorar nuestra imagen, que nos posicionemos, que nos vean, que hablen de nosotros, ¿verdad? Bien, mira que ha hecho aquel, ha hecho tal, no sé qué, no sé cuánto. Que el acto en sí puede parecer bien, pero que el propósito, la intención de inicio, no sea la correcta, ¿verdad? Sino que sea una intención egoísta. Es decir, en el fondo me sirve a mí, ¿verdad? Dice, si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Fijaos cómo toma punto por punto de lo que nos dijo antes.
y los coloca en un marco correcto, ¿verdad? Dice, le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Ay, esto tiene tela, ¿eh? Le hemos consagrado todo, el joven rico, ¿verdad? Lo que tenemos y somos. Porque aquí tenemos un problema de entendimiento también. Y yo sé que esto nos gusta, pero si queremos ser salvos tenemos que hablar sobre estas cosas también, ¿verdad? Nosotros entendemos que todo lo que tenemos me pertenece, porque llevo tanto tiempo construyendo mi negocio y ¿qué pasa? Que nadie me ha ayudado y tal. Sí. ¿Y ese talante de dónde te viene, mi amor? Y todo lo que has construido, todas las puertas abiertas, todas las ideas, todos los pensamientos, todas las oportunidades, ¿de dónde vinieron? ¿Fuiste tú el que creaste todas esas oportunidades? ¿Seguro? ¿O podría ser que sea el mismo Cristo que te dio este talante inmerecido para que a través de ti pueda beneficiar a su pueblo? Sin embargo, tú, estando en el medio del pueblo, no has parado de enriquecerte y esto no se ha reflejado en el pueblo de Dios. Tenemos que entender esto porque aquí tenemos un problema de entendimiento grave, profundo, ¿verdad? Y nosotros creemos que lo que tenemos nos lo merecemos. Y estamos profundamente equivocados, queridos. Yo sé que es muy fácil juzgar aquí, yo trato de no juzgar, sino trato de colocar los parámetros correctos. Puedes decir, sí, uno pobre puede hablar, si total no ha hecho nada en su vida, pero es que otra vez te vas a lo mismo. O sea, tú estás señalándote a ti mismo como ser el más listo, el más capaz, el que más. Cuando en realidad, si has tenido alguna oportunidad es porque Cristo te la ha abierto. Si has tenido alguna idea es porque Cristo te la dio. Si has tenido algo es porque Cristo te la dio. ¿O no? Satanás también sabe hacer ricos. ¿Por qué creéis que la historia de este mundo se termina y los ricos tienen una influencia importantísima? Os digo un ejemplo antes. No es el único. Hay unos cuantos que tienen muchísimo dinero en este planeta. Y no necesariamente está hecho con Dios. Satanás también sabe hacer estas cosas. Por lo tanto, si algo tenemos y no somos agradecidos a Cristo porque de Él proviene todo, y si no proviene de Él, tenemos un problema mayor aún, ¿verdad? Pues debemos entender claramente esta línea de demarcación. Yo no tengo problema con el dinero de nadie, yo vivo bien en mi piel, punto. No necesito nada de nadie. Pero si quieres ser salvo, mi querido amigo, hermano, tienes que entender la verdad. Tienes que entenderla en su correcto entendimiento, ¿verdad? Dice, le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él. Anhelamos ser semejantes a Él. Cristo no tenía nada y lo tenía todo. Dice, tener su espíritu, el espíritu de Cristo. Y aquí tenemos un problema, otro problema de entendimiento que enseguida hablaremos de él. Dice, anhelamos tener el espíritu de Cristo. Pero en este caso dice, anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Y aquí hay elementos que necesitamos entender con toda la profundidad, ¿verdad? Dice, los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu.
amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Y esto no entendemos nosotros, esto se purifican a sí mismos. Yo presenté la reflexión anterior, es verdad que el título de la reflexión no era uno muy llamativo, porque se ve que el Evangelio hoy funciona también por la vista, ¿no? Pero en la reflexión anterior os hablé, y hoy trataremos como no puede ser de otra manera, os hablé del cuidado que debemos de tener, queridos hermanos, porque nosotros nos guiamos en el reino de Dios, o al menos es lo que nosotros creemos, que nosotros podemos funcionar en el reino de Dios con, como dicen en este mundo, ¿no? Mentiras piadosas. Esto es un engaño tremendo de Satanás. Eso no existe. El pecado es pecado, punto. Y en la reflexión anterior yo os hablaba del cuidado que tenemos para estar conectados con el Espíritu. Pues, ¿qué creéis que nos dice aquí? Dice, y se purifican a sí mismos como Él es puro. ¿De qué hablará? Tienen cuidado, andan con pies de gato, ¿verdad? En todo momento. ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué transmite? Y por eso nos dice, se purifican a sí mismo como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían. Y viene precisamente a explicarnos este asunto, ¿no? Y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos, atentos a lo que dice aquí, es fundamental. Los cristianos no buscan el adorno exterior, parecer, sino que buscan un cambio profundo, real, del carácter. Un cambio que venga desde dentro, no apariencias. Y eso es lo que nos dice. Los cristianos, los que lo son, no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa, entender, ropa, relacionar carácter, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado, de un cambio producido por el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. No buscamos aparentar, porque sabemos que esto es falso. Y eso, de eso estamos hablando. Por eso os hablaba en la reflexión anterior también. Nosotros no podemos andar con falsedades, parecer, ser políticamente correctos, porque esto es engaño. Esto es mentira. Esto no es verdad. Nosotros hemos de andar constantemente en la verdad si queremos estar acompañados por el Espíritu. Fijaos lo que nos dice. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados, llama a Dios y a su prójimo, es decir, cumple la ley, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida, pero no antes de que cumpla estas condiciones. ¿Podemos entender? Sin un arrepentimiento real, no puede haber un cambio real. Eso es lo que trata de decirnos. No podemos andar con adornos exteriores, parecer lo que en el fondo no lo somos. Esto es que nosotros creemos que nos sirve de algo. Pero es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Esto es lo que sirve. De esto sirve. Nosotros creemos que engañamos a los demás porque parecemos lo que no somos,
pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, porque creemos que estamos así, en esta condición creemos que estamos en el reino de Dios cuando en realidad estamos en otro reino, en la misma iglesia, ¿verdad? Cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Pero cuando habla del amor, habla de esta experiencia con Cristo. Es un amor honesto, no un amor hipócrita. Es un amor que viene del Espíritu, viene de esta conexión vital con Él. Por eso nos dice el amor sincero, que no espera nada, que sirve, amor abnegado, brota en nuestro corazón. Y dice, toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. ¿De qué habla? Cuando entendemos aquí el yugo de Cristo, ¿cuál es? Su Espíritu en nosotros. Y eso trata de decirnos, toda carga resulta ligera cuando confiamos en Cristo, ¿verdad? Porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer porque es obra de Cristo, ¿verdad? El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Dice, la hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Fijaos lo que dice, ¿cuál era la hermosura de Cristo? Dice, Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios, en amar a su prójimo, en hacer el bien, ¿verdad? El poder que... Y esto es el carácter, la hermosura del carácter, ¿verdad? La hermosura del carácter es amar a tu prójimo, hacer el bien, servir, ¿verdad? El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. Dice, el amor es de Dios. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo o originarlo. Por eso nos hablaba antes del adorno exterior. Nosotros no buscamos esto porque esto es falso. Esto es obra de un otro espíritu. La obra del Espíritu de Dios en nosotros es una obra que transforma, es real. Es como nosotros pensamos, es como nosotros actuamos, es como vivimos, real, no es hipocresía, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos y explicarnos, y lo vamos a ver, ¿verdad? Porque ese es el asunto que no logramos entender en toda su profundidad, con toda la carga que esto tiene en realidad. Dice, se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Y esto nosotros solemos decir, ¿verdad? Estas cosas. Pero necesitamos entender toda la profundidad. ¿Es en verdad que Cristo reina en mi corazón o solo lo creo? ¿Verdad? Dice, nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Por lo tanto, cuando actuamos, cuando hacemos lo que estamos haciendo, si es el amor, este es el móvil de la acción, ¿verdad? No espero nada, ni reconocimiento, no espero ni agradecimiento, no espero nada. Yo lo hago porque entiendo que es como hay que vivir. Es así como se vive en el reino de Dios. Y cuando el Espíritu de Cristo en verdad está en mí, yo actúo de esta manera. Eso es lo que trata de decirme, ¿verdad? Y nos lo explicará en toda la profundidad, queridos. Necesitamos entender este asunto. Porque nosotros, en fin, vamos a seguir el texto que luego lo iremos explicando poco a poco, ¿verdad? Modifica el carácter, dice.
gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos, dice. ¿Cuándo? Cuando en el corazón regenerado por la gracia divina, cuando el amor de Cristo habita en nosotros, es decir, lo vimos antes. Sí, se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Es decir, cuando Cristo reina en mi corazón, estas son las acciones que resultan, ¿verdad? Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora, no solamente sobre uno mismo, porque nos lo dijo antes, ¿verdad? Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Esto es para uno, ¿verdad? Para uno mismo, lo que trata de cambiar nuestro carácter. Fijaos lo que dice, este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Es decir, esto emana, esto se ve, influye sobre los demás, ¿verdad? No puedo estar yo bien sabiendo que todos los que me rodean están mal. Por eso Cristo decía, difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. Porque ante este cuadro, ¿cómo te pintas? ¿Cómo te pintas? Y sobre todo, te alimentas que te lo has ganado, que es tuyo, que es tu patrimonio porque te lo mereces. Y cuando estás diciendo esto, en realidad no reconoces la autoridad de Cristo, porque ¿es Él el que te dio las oportunidades, la inteligencia, los talentos y todo lo demás? ¿O eres tú? En fin, no quiero entrar en profundidad en todo este asunto porque tenemos que reflexionar. Si queremos realmente vivir en el reino de Dios, hemos de someternos a Cristo en todo. Si no es así, pues no podemos entrar en la boda del Cordero. Con un carácter falseado no se entrará. Y ya nos lo dice la parábola, lo echará fuera, ¿verdad? Y fijaos aquí lo que trata de decirnos nuestro Dios, ayudarnos a entender una realidad. ¿Cómo entendemos nosotros esta realidad que Dios nos presenta, verdad? Y nos presenta los extremos y entre lo que estamos nosotros en realidad. Fijaos lo que nos dice aquí. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. Que normalmente solemos hacer esto, pensamos esto, ¿verdad? El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, ¿entendéis? Esto sería la ala conservadora, ¿verdad? Está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Dice, solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. El otro extremo. El error opuesto, y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Por eso llegamos a esta teología que pecamos hasta que Cristo viene. No decimos que la ley no es buena, no, sí está bien, pero que no la podemos guardar, ¿verdad? Porque por eso creemos que vamos a pecar hasta que Cristo viene. Si no se puede guardar, ¿verdad? Y aquí nos lo presenta, es el otro extremo. Venimos hablando de todo esto, pero no es fácil entender. Yo comprendo perfectamente este mensaje. No es fácil entender, lo he dicho en varias ocasiones. En fin, todos tenemos que tener nuestra propia experiencia, ¿verdad? Con esto. Dice, el error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo por la fe
llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Bien, y aquí, mis queridos hermanos, aquí está el mensaje del tercer ángel en realidad. Toda esta reflexión, ¿verdad? Pero este texto especialmente es obra maestra. Es obra maestra. Fijaos lo que nos dice aquí. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. Es decir, es algo que viene de dentro si dentro habita Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Cristo habita en mí, yo sirvo. Y punto. Solo sirvo. Punto. No espero nada. Yo actúo. Es así como lo hizo Cristo. Si os fijáis en la vida de Cristo, no había nadie que le pida algo y que Cristo no conteste. Y de eso nos habla. De un servicio de amor, un servicio abnegado, incondicional, no pregunta, actúa. Y él hace el bien. ¿Entendemos? Fijaos lo que nos dice aquí. Porque esto es sumamente importante comprenderlo. Dice, la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Lo pone con A grande y aquí esto nos tiene que decir que es la ley es una expresión de la misma naturaleza de Dios el Padre. Dice, es la personificación, la ley es la personificación del gran principio del amor. Es decir, la ley es el Padre. ¿Podemos entender? Y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Esto nosotros no logramos entenderlo. Vamos a ver si logramos entender un poco más qué nos acaba de decir aquí. Ya hay un texto que lo he añadido a este texto para que podamos entender, que para mí es piedra fundamental, sin la cual no logramos entender muchas cosas de lo que está escrito. Vamos a ver de qué nos habla. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, para que podamos entender lo que acabamos de leer antes. Este es un texto del deseo de las gentes en su templo. Lo cito en muchas ocasiones. Pero aquí reside la clave, queridos. Y reside la clave. Si nosotros entendemos esta realidad, esta perspectiva que Dios nos planta, a partir de aquí podemos empezar a construir y construir bien. Dice, desde las edades eternas. Es decir, desde el principio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Dice, había sido el propósito de Dios, el Padre, que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase Dios el Padre, el Creador. ¿Podemos entender? Por lo tanto, cuando nos habla de lo que nos habla, necesitamos entender, cuando nosotros tratamos de entender todo el Evangelio y entendemos el final del día de la expiación y qué es lo que ocurre en la boda del Cordero en realidad, o el decreto divino, es que el hombre es restaurado ¿a qué condición? Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase Dios. Un templo en el que habita Dios, el Padre. Necesitamos entender todavía más profundidad en esto. Fijaos lo que nos dice. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. ¿Y qué quiere decir aquí? Que en el momento que Adán pecó, perdió la conexión con Dios. El Espíritu, ¿verdad? La gloria de Dios. Perdió la gloria de Dios, el Espíritu. Ahora, cuando nosotros pensamos en la creación,
Vimos que hizo a Adán de barro y Dios sopló en él vida, espíritu de vida. Pues nosotros debemos de entender cuando todo el Evangelio nos habla de todo lo que nos habla y lo que leímos el texto anterior, que volveremos a él enseguida, pero necesitamos entender este asunto bien. Es decir, cuando nos hablaba antes de que la ley es la personificación de su autor, y aquí viene y nos dice que el deseo de Dios será de que desde las edades eternas Él habite en todos los seres creados del universo, que ellos sean un templo en donde habita el Padre. Y vamos a ver por qué el Padre. Por aquí hay un conflicto que nosotros no entendemos. Lo explicaré enseguida. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿a dónde tiene que ser restaurado Adán? A esta condición de la creación, en donde el Espíritu de Dios habita en el templo de Adán, de la humanidad. ¿Verdad? Ya tratamos de hablar de la boda del Cordero hace poco, ¿verdad? Y vimos cuál es la finalidad, cuál es el propósito también. Por lo tanto, aquí nos dijo, a causa del pecado, la humanidad, o Adán, cuidado que hace siempre el paralelo. En la boda del Cordero, Cristo como representante de la humanidad, como el segundo Adán que ha hecho bien el trabajo, ¿verdad? Reconecta de nuevo la humanidad con la divinidad. Pero aquí nos dice, a causa del pecado, el primer Adán, la humanidad, había dejado de ser templo de Dios. Y esto mismo, en esta condición nos encontramos ahora. No somos el templo de Dios. Pero vamos a explicarlo para que podamos entenderlo. Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre, la mente del hombre, no revelaba la gloria del ser divino. Por lo tanto, ¿qué perdió Adán en Edén? La gloria. ¿Pero qué perdió en realidad? La misma presencia del Padre en su templo. Ahora, lo explica el texto. ¿Lo entendéis? La ley, el espíritu de vida, la ley, el gobierno de Dios, ¿verdad? El fundamento del gobierno de Dios. Fijaos lo que nos dice aquí. ¿Cuál es la solución de Dios? Dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios, y aquí necesitamos, y sobre todo me dirijo a todos aquellos que hasta ahora han seguido mis reflexiones y han entendido de qué va todo esto, porque es que hay tantos detalles, queridos, por eso nos invita una y otra vez a estudiar la palabra de Dios, porque sin un estudio personal, sin que entendamos personal, esto requiere tiempo, queridos. Yo trato de facilitar el camino. Lo aprendí de otros y os lo transmito también a vosotros, ¿verdad? Pero nadie nos quita el estudio personal. Yo no todo lo que os presento lo aprendí de otros, sino que todo esto es resultado de la obra de Cristo, de este estudio personal, de entendimiento, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos lo que nos dice aquí. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál era el propósito del cielo? Que el Padre habite en la humanidad. De nuevo, recordad, nos dijo, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Es decir, Dios no habita en nuestro templo, en la humanidad. Pero fijaos lo que hace Cristo, dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Es decir, el Padre vuelve a habitar en la humanidad de nuevo. ¿Por qué? Fijaos porque aquí hay que entender muchas cosas. Primero, dice, ¿por qué por la encarnación del Hijo de Dios? ¿Por qué no por otro evento? ¿Por qué no nos señala la cruz? ¿Por qué? Queridos, lo que nos dice aquí, que Cristo cuando se encarnó, se despojó de la naturaleza divina. Él vino en esta tierra como un ser humano. Por eso Él es el segundo Adán. Por eso nos dice, por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Qué quiere decir? Que en el ser humano
Cristo Jesús habitaba la plenitud de la divinidad, el Padre. ¿Entendemos? Ahora aquí hay muchos detalles. Hay muchos detalles. Pero no me voy a parar porque si no, este vídeo dura horas. Muchas horas. Aquí hay muchos detalles. Pero, fijaos cómo dice, de nuevo la humanidad a través de Cristo, el hombre Cristo Jesús, en el cual habita el Padre, la plenitud de la divinidad, ¿verdad? Dice, se cumple el propósito del cielo. Es decir, en Cristo se nos da un ejemplo de qué es la ley, qué es el gobierno de Dios, cuál es el final del día de la expiación, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del cielo? Que el Padre, habite en todos los seres creados. Esto no es ninguna herejía, no es ninguna barbaridad. ¿Por qué no entendemos nosotros bien todos esos asuntos? Lo he dicho una y otra vez. Por la dichosa doctrina de la Trinidad. Porque claro, ¿quién obra en nosotros ahora? Es el consolador, es decir, esta naturaleza que Cristo se despoja de ella, que representa a Cristo pero que no es Cristo, ¿verdad? Representa a Cristo pero que no es Cristo en sí. Esto es la vida multiforme de Cristo. Esto es misterio de la piedad, pero os lo explico hasta donde lo he entendido, ¿verdad? Lo demás en el cielo, ¿verdad? Y si alguien sabe más, quiero escucharlo, ¿verdad? Por eso, en este momento, obra en nosotros Cristo a través de este espíritu del cual se ha despojado. Y que el Padre, por eso se lo pidió al Padre, Padre, envía este espíritu en representación de mí en la tierra, porque yo como ser humano, yo no puedo estar en todas partes. ¿Entendéis? Este fue el precio por el pecado. En la encarnación, este fue el precio por el pecado. Por eso nos hablaba del sendero ensangrentado. Porque Él fue sacrificado aquí, en la encarnación. ¿Entendemos? En fin, no quiero entrar en temas más profundos porque este tema da para una locura. Pero necesitamos entender este asunto en toda su profundidad. Porque si no entendemos este asunto bien, no podemos construir bien. Todo lo demás es una locura. Es una locura. Y podemos ver aquí, hay un texto y lo estoy buscando porque me lo encontré y voy a dar con él, en donde la sierva del Señor nos habla del Espíritu del Padre y del Espíritu de Cristo. Claro, nosotros ni se nos ocurre por la cabeza esto, ¿verdad? Pero podemos ver aquí que y el texto que estamos estudiando, en realidad no este mismo, sino al que volveremos enseguida, el texto nos habla del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu de Cristo. Pero ¿dónde nos lleva toda la preparación que el Espíritu de Cristo hace? Al final del día de la expiación, ¿en donde se cumple qué? Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. ¿A dónde nos lleva? Al final del día de la expiación, en donde en el decreto divino, en la boda del Cordero, nosotros como invitados seremos también la humanidad, también será reconectada con el Padre. Todo tiene que ser sometido al Padre, incluso Cristo. Cuando nosotros entendemos esto en toda su profundidad, con toda la carga que tiene, todo cambia, queridos. Y ahora volveremos al texto anterior. Por lo tanto, cuando nos habla aquí, dice, la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es el mismo. Dice, es la personificación del gran principio del amor. Es el Padre mismo, ¿verdad? Y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es el fundamento? Pues lo acabamos de leer antes. El propósito de Dios es que Él habite en cada ser creado. Cada uno de ellos es un templo en cual habita el Creador, el Padre, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la ley, este es el fundamento de su gobierno en los cielos, en la tierra. Esto es lo que reclamaba el enemigo de Dios y decía que no es bueno, que el Espíritu de Dios, del Padre, los tiene como que no son libres, ¿verdad?
Pues esto tenemos que entender también nosotros, queridos, porque nosotros tenemos que elegir, ¿queremos participar en la boda del Cordero? ¿Queremos que el Espíritu del Padre vuelva a habitar en este templo? Pues si queremos esto, necesitamos entender la obra de Cristo en y con nosotros para que podamos acudir a la boda del Cordero. De otra manera, no podemos acudir. Y esta obra maestra, este texto, esta reflexión, esto trata de explicarnos, queridos. No es fácil. Yo sé que no es fácil, porque ya lo he dicho, esto toca todo. Todo lo que nosotros creemos que sabemos hoy lo mueve de su sitio. Porque tenemos tanta teoría falsa, tanto engaño, y por eso no logramos entender lo que Dios nos dice. Este es el problema, de fondo. Y no es porque lo digo yo, el que quiera entender y el que seriamente se pone a estudiar este asunto con seriedad, solo puede llegar a una conclusión, es que la verdad solo es una. Es que no hay 10 verdades, solo hay una. Por lo tanto, solo hay una conclusión. Y si no llegamos a esta conclusión, pues no entramos en la boda del Cordero. Nuestro carácter no es apto para entrar ahí. Porque cuando entendemos que nosotros estamos ante la misma elección de Adán en Edén, ¿queremos confiar en Dios que su Espíritu en nosotros lo es todo? ¿Es el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra? ¿Confiamos que el Espíritu de Dios en este templo lo es todo? ¿Es todo lo que necesitamos? Si creemos que es así, entonces preparémonos para este evento, el más importante de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice a continuación. Necesitamos entender este asunto para poner las bases y los fundamentos, las bases y los fundamentos bien. Porque si no los ponemos bien, no entendemos. No entendemos, quedamos confundidos. ¿Qué es lo que nos está pasando en realidad, verdad? Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? ¿Entendéis lo que nos trata de decir? Si el Padre habita en este templo, ¿no se cumple la ley de Dios en nuestra vida? Fijaos lo que nos dice. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. En este caso utiliza el texto de Hebreos 16, pero ya lo estudiamos del Antiguo Testamento también, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo, y nos capacita para obedecer. Y ahora, cuando hemos explicado todo lo que hemos explicado, podemos entender. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Llevarnos a la boda del Cordero, al decreto divino, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, si el Espíritu de Cristo, que es divino, habita aquí, ¿podemos vivir conforme con la ley? Porque esto es lo que este texto trata de decírnoslo. Por eso Cristo nos dijo, seguid mis pasos, sed vencedores, confiad en mi espíritu. Eso es lo que trata de decirnos. ¿No era este el mensaje de 1888, la justicia de Cristo? El Espíritu del Padre en él y el Espíritu de Cristo en nosotros ahora, que nos prepara y nos lleva al final del día de la expiación, cuando seremos de nuevo conectados con el Padre. ¿No es esto la boda del Cordero y el decreto divino que estudiamos las reflexiones pasadas? Por lo tanto, el Espíritu de Cristo,
cuando habita en nosotros, porque esto es lo que este texto trata de decirnos. Este texto trata de prepararnos para la boda del Cordero, ¿verdad? Esto es la vivencia del cristiano previa a aquel momento. Es esta modelación del carácter. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo, que es divino, ¿puede obrar en nosotros esta realidad? ¿Lo creemos? Podemos entender que cuando en 1888 se mandó el mensaje de la justicia de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué tan determinante fue este mensaje? Porque este mensaje venía precisamente a ayudarnos a entender lo que acabo de explicaros. Esto teníamos que entender. Y una vez que entendemos esta realidad, ante esta realidad, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Señor, como David, pon tu espíritu en mí. Obra, endereza mis caminos. Cambia mi mente. Haz lo que tengas que hacer. Yo te dejo, camino contigo. Quiero que hagas esta obra. Y esto es lo que trata de explicarnos. Y todavía el texto no se ha acabado, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos. Entonces, yo estoy en la misma elección que Adán en Edén, en donde Adán tenía que escoger a Dios. Escoger a Dios, confiar en Dios. Pues ante esta elección soy yo hoy. Quiero que su espíritu obre en mí esta justicia, este carácter, para que pueda entrar en la boda del Cordero y que en el decreto divino mi naturaleza sea cambiada, es decir, el Espíritu del Padre vuelva a habitar de nuevo en este templo. Quiero, pues si quiero, el conflicto para mí se ha terminado. Yo, a partir de ese momento, ya vivo en el reino de Cristo, ya coopero con Él. Yo ya no vivo como el mundo, porque he llegado a entender lo más que puedo entender. La presencia del Espíritu de Cristo, de Dios, en mi templo, ¿verdad? Que lo hace todo. Cuando entraremos en el reino de Dios, ¿cómo creéis que viviremos? ¿Cuál es esta ley? ¿Cuál es este fundamento del gobierno de Dios? Su misma presencia en mí, ¿que me hace qué? Obediente. Eso es lo que trata de explicarme. Me hace obediente. Sin pisotear mi libre albedrío. Esto tiene una complejidad tremenda, ¿verdad? Pero es así como viven los seres celestiales. Es así como fue creado Adán. Y yo estoy ante esta elección. ¿Quiero vivir en esta condición? De esto se trata todo, queridos. Pero para poder llegar allí, tengo que entender la obra de Cristo hoy en mí y conmigo y a través de mí. Porque yo tengo que, en mi vida se tiene que ver esa demostración de que su Espíritu habita en mí. Y tengo que entender en qué condiciones el Espíritu de Cristo puede habitar, puede actuar, puede cumplir con su obra. Y esto es lo que no logramos entender, ¿verdad? No logramos entender, no captamos el meollo de este asunto, ¿verdad? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. ¿Veis lo que dice? La obediencia es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Y por qué nos dice esto? Porque no estamos conectados con el Espíritu. Por eso dice, yo le conozco, pero no guarda los mandamientos. Su vida es descuidada. Es mentiroso y no hay verdad en él. Y ante este espejo, si yo me miro, ¿cómo es mi vida? ¿Entendéis? ¿Habita el Espíritu de Cristo en mí? ¿Se ve? De eso nos habla. Dice, en vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Es decir, cuando yo conozco la obra de Cristo, cuando yo entiendo la obra de Cristo y creo que Cristo es capaz de obrar en mí obediencia, santidad, un carácter perfecto según la voluntad de Dios, y esto me da
el pasaporte para entrar en la boda del Cordero, ¿verdad? Pues no es la fe. Esta es la auténtica fe. Cuando yo conozco la obra de Cristo, me hago partícipe con Él en esta obra y sigo con Él, camino con Él. Y a partir de aquel momento, ¿puedo elegir pecar? Si yo elijo pecar es porque no he entendido nada. O sea, me vuelvo a poner la condición de Adán en Edén. ¿Entendéis las líneas finas, los ajustes finos de todo este asunto? Fijaos lo que nos dice aquí, porque empieza a hacer un desarrollo para que podamos entender con mayor profundidad, si cabe, todo este asunto, ¿verdad? Dice, no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Cuando nosotros actuamos pensando lo que sea, que lo que hago, lo que sea, para ser salvo, en realidad en aquel instante soy perdido, porque yo no puedo hacer nada en absoluto para mi salvación. Yo no actúo, no vivo para ser salvo. Ya lo dijimos, los 144.000 cantan cántico de Moisés. En el cántico de Moisés son aquellos que no apreciaron su vida, se fueron hasta la muerte si fue necesario, para glorificar a Dios. No para que sean salvos, para glorificar a Dios. Han entendido el conflicto, han entendido cuál es el problema. Por lo tanto, ellos siguen caminando, no importa el precio. Pero no actúan para ser salvos, sino porque su salvación ya ha sido obrada. ¿Entendéis? Su salvación ya ha sido obrada. Por lo tanto, viven como salvos. Viven como salvos en el reino de Dios. Y eso es lo que trata de decirnos el Evangelio. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Es decir, si no das fruto, si no se ve en tu vida, ¿cómo puedes considerar que eres salvo? ¿Entendéis? Alguien que ha entendido el Evangelio, alguien que entiende el conflicto, ¿cómo vive? ¿Y esto se ve? Pues esto trata de decirnos, pero la obediencia es el fruto de la fe, de creer. Y cuando creo que el Espíritu de Cristo puede obrar en mí santidad, apartarme del mal, de pecado, pues esto se hace. Por eso, como decía Cristo, ¿crees? Levanta tu cama y anda. Si crees, pues en este caso también es, ¿crees que yo puedo hacer en tu vida lo que necesitas? Sí, pues levanta tu cama y anda. Esta es la auténtica fe, ¿verdad? Sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. ¿Entendéis lo que nos trata de decir? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No tiene el Espíritu de Cristo. Eso es lo que trata de decirnos. Y ahí la pregunta clave es, ¿y cómo es que no lo tiene? ¿Por qué no lo tiene? ¿Cuál es el problema? Dice, he aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, y esto empezamos por ahí también, os lo dije que es clave, si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios según se expresan los preceptos de su santa ley. Es decir, si Cristo habita aquí, yo vivo en conformidad con el carácter de Dios. Pero si Cristo no habita aquí, lo único que hago es adornos exteriores, parecer algo que no soy. ¿Entendéis? Soy falso. Por no decir un falso cristiano. Porque un auténtico cristiano es el que tiene el Espíritu de Cristo. ¿Podéis entender? Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como Él es justo. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios expresada en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Pero ahora nosotros entendemos de qué va esto. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, la ley está en nosotros. Por lo tanto, viviremos en conformidad con el carácter de Dios. Si el Espíritu de Cristo no habita en nosotros, por eso nos pasa lo que nos pasa. Y la pregunta clave es, ¿por qué el Espíritu no habita en mí? ¿Por qué yo creo que sí
Y él en realidad me está diciendo, no te conozco, que es lo que le dice a los que desearán entrar en la boda, pero no podrán entrar, ¿verdad? La así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe, sino presunción. Y aquí entra casi todo el cristianismo. Por fe, porque creo, soy salvo, ¿no? Por fe soy salvo. Sin obediencia a la ley, sin que el Espíritu de Cristo habite en mí. ¿Ahora entendéis? Y dice, esta no es fe, esta es presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mas la fe, si no tuviere obras, es de suyo muerta. Es decir, si esta fe no está acompañada por el Espíritu de Cristo, no hay obras, es una fe muerta. No vale, no vale. Es presunción, como lo dijo antes, ¿verdad? El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿El propósito de Dios de la eternidad? ¿Lo veis lo que está diciendo? Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Y quién estaba en Cristo? El Padre. Por lo tanto, ¿quién es la ley? El Padre. ¿Podéis entender? Eso es lo que trata de decirnos. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo, dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Es decir, he convivido conforme con el carácter de mi Padre, ¿verdad? La ley estaba en él vivía conforme con el carácter del Padre, ¿verdad? Y dice, y permanezco en su espíritu, en su amor, en su espíritu. ¿Podéis entender? Por la eternidad. La Escritura afirma, y en esto sabemos que le conocemos a Él, si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en Él, debe también Él mismo andar así como Él anduvo. Pues que Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. ¿Y de qué nos habla? ¿Entendéis cómo he cumplido yo? ¿Cómo he podido vivir yo? Porque la ley estaba en medio de mi corazón. Es decir, el Espíritu del Padre habitaba en mí. Es decir, el propósito desde la eternidad, que lo leímos antes. Cuando no entiendes aquel texto, cuando no entiendes el propósito de Dios desde la eternidad, no entiendes el Evangelio. Tú te lees por aquí cosas y no entiendes. Y luego por encima se te pone la doctrina de la Trinidad y no entiendes que hay un Espíritu de Cristo y que al final del día de la expiación el Espíritu del Padre habitará en nuestro templo, más lío todavía. ¿Por qué no entendemos? Porque nos hemos desviado de la sana doctrina, de lo que los pioneros habían puesto los bases, los fundamentos de esta iglesia. Hemos apostasiado de aquello. De esto se trata. Y que rechazamos lo mismo que los judíos, repetimos la historia, rechazamos una y otra vez. No, nosotros no hemos apostasiado, nosotros estamos bien. ¿Cuál es el espíritu? Pues eso nos trata de decir, mis queridos. Eso trata de decirnos que nos tenemos que someter a la voluntad de Dios, a la realidad de Dios, si queremos ser salvos, ¿verdad? Si queremos vivir en su reino. De otra manera, pues Él nos deja con este espíritu engañador, creyendo que estamos bien, que no necesitamos nada más, y pues cosecharemos las consecuencias, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual eran en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Fijaos, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre. Fijaos lo que nos dice aquí. La perfecta obediencia a la ley de Dios. La perfecta justicia. Ahora, trata tú de entender lo que está diciendo aquí sin haber entendido el propósito eterno de Dios. El texto que os añadí para que podáis entender. Trata de entender esto. Porque cuando tú te lees esto, ¿qué es lo que te está diciendo?
que tú tienes que obedecer la ley en perfección. Si no la obedeces en perfección, se acabó. Claro, pero cuando entiendes el propósito de Dios desde la eternidad, cuando entiendes quién habitó en Cristo, quién es la ley y cómo podemos nosotros obedecer esta ley, y cuando entiendes todo lo que el texto hasta aquí vino a decirnos, que Cristo ha de morar en nosotros, y si Cristo no mora en mí, yo no puedo obedecer la ley de Dios. Dice la perfecta justicia. ¿Quién es mi justicia? Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Él es la perfecta justicia. Fijaos lo que nos dice. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. ¿Y sabéis por qué? Porque el Espíritu del Padre tendría que salir de todos los templos, de todos los seres creados del universo. Por eso peligraría todo el universo. ¿Entendéis? Es decir, morirían todos. Esta es la separación de Dios. ¿Entendéis? Por eso dice, no puede haber una condición inferior a esta, porque una condición inferior a esta no es Dios, el Padre. Es otra cosa. Cualquier cosa, pero no Dios el Padre, la fuente de vida, la ley. ¿Podéis entender? Por eso nos dice lo que nos dice. Si no entiendes el texto que os puse antes, no logras entender lo que te está contando aquí, querido. ¿Entiendes? Si la vida eterna se considera con alguna condición inferior a esta, es decir, la no presencia del Espíritu del Padre en nosotros, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. ¿Y qué nos dice? Que si no es el Espíritu del Padre en todos los seres creados, es decir, sería lo que ha pedido Lucifer en el cielo cuando dijo, no, tu Espíritu en nosotros no nos deja libres, ¿verdad? ¿Y él qué dijo? Yo voy a demostrar un mundo en donde sin tu Espíritu, en plena libertad, en total libertad, se puede vivir felices. Y esta es nuestra experiencia. ¿Es así? Sin el Espíritu de Dios, ¿podemos vivir en esta perfecta armonía como en el reino de Dios? Pues eso es lo que trata de decirnos, mis queridos hermanos. Nos coloca ante esta misma elección. Esto nos dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre. O habita el Espíritu del Padre en este templo, o no somos felices, es más, moriríamos. ¿Podemos entender? Pues esto es lo que trata de decirnos. ¿Y cuál es mi elección? ¿Cuál es la preparación para la boda del Cordero? ¿Para el decreto divino? ¿Hay una preparación para este momento? Pues el Evangelio nos dice que sí. Esta es la obra de Cristo. Por lo tanto, yo necesito entender esta obra de Cristo en mí y conmigo. ¿Verdad? Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Su espíritu ya no está en este templo. Por lo tanto, no podemos hacer nada más que morirnos. Sin el Espíritu de Dios en nosotros, que es la vida, es la ley, su ley, no podemos vivir. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. ¿Podéis entender? No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. ¿Y qué exige? Su presencia en este templo. Nada más. Y sin él, morimos. Así de simple. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar.
Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia, de su espíritu. Eso es lo que quiere decir. Esta es la ropa que se nos dan en la boda del Cordero, ¿verdad? El carácter, es decir, ese espíritu en nosotros que ha modelado el carácter y que nos hace aptos para entrar en la boda del Cordero. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos, por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza al vuestro, dice, y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Pero ¿qué es lo que trata de decirnos aquí? Que el carácter de Cristo reemplaza al nuestro, es decir, su espíritu modela el carácter que tenemos ahora y coloca un carácter semejante a Él. Eso es lo que trata de decir. Esto es una vida transformada, real, ahora, ¿verdad? No es una sustitución. No, no. Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en él, en el vuestro, por la fe, dice. Ahora podemos entender de lo que nos habla, ¿verdad? Debéis, y fijaos aquí porque empieza a entrar con los detalles. Lo que os contaba anteayer, perdonadme un momento. Ya me estoy calentando aquí. Lo que os contaba ayer. Si no cuidamos nuestra relación con el Espíritu de Cristo, Él no puede obrar en nosotros. Y fijaos lo que nos dice aquí. Más aún, Cristo cambia el corazón, la mente, y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. ¿Y qué significa esto, queridos? Nosotros podemos elegir pisotear la ley de cualquier otra manera. Ponla del modo que quieras. ¿Podemos elegir hacer esto? No, queridos. Por eso nos dice, y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Pues si mi voluntad está sometida a Cristo, ¿elijo yo de otra manera que no sea la voluntad de Cristo? Porque cuando yo elijo contrario a la voluntad de Cristo, es decir, yo elijo pisotear la ley de cualquier manera, he roto la relación con Cristo. ¿No es eso lo que me está diciendo? Dice, debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Dice, mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que querráis y hagáis conforme a su beneplácito, no al mío, al suyo. Pero dice, mientras lo hagáis. Pero si no lo haces, ¿qué ocurre? Se acaba de romper la relación. ¿Podéis entender esto? Así podéis decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos. No sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Entendéis el propósito de Dios? Lo acaba de decir Cristo, ¿verdad? De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él. Obras de justicia y obediencia. Ahora podemos entender de qué nos habla y los ajustes finos que este asunto tiene. Y la gran pregunta es, ¿y entendimos nosotros esto? ¿Nuestra vida refleja esta realidad o no? Dice, así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarlos. Porque nosotros, el auténtico cristiano, el que cuida la relación y la comunión con Cristo, anda con pies de gato constantemente,
con humildad, cuida y respeta a sus hermanos, porque esta es la ley. Amar a tu prójimo y amar a Dios, ¿no? Por lo tanto, andas con pies de gatos para no salirte de esta comunión con Cristo, ¿verdad? De esto se trata. Y si esto no refleja, mi vida no refleja esto, pues tengo que hacerme preguntas. Tengo que cuestionar, ¿habita Cristo en mí? De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo espíritu y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Por qué no lo creemos? Esta es una buena pregunta, buenísima pregunta. El único fundamento de nuestra esperanza, atentos a lo que nos dice aquí, Relacionad 1888. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce, ¿cuándo? Ahora, su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Por lo tanto, ¿entendemos cuál es la justicia de Cristo imputada? La que produce en nosotros y con nosotros y a través de nosotros obras de justicia. Ahora, ¿podéis entender? Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan. Pero esto no es fe. ¿Podemos entender? Y no es ese tipo de fe que nos ha inculcado a nosotros en decir, no, tú crees y eres salvo. No fue esto precisamente lo que le dijo a Adán en Edén. No morirás. Si Dios te ama, ¿cómo vas a morir? No morirás. Pues esto trata de decirnos aquí, mis queridos hermanos, que esta no es la fe. La auténtica fe es lo que acabamos de leer antes, ¿verdad? Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él. Donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos y exclama con el salmista, «Oh, cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación». Entonces, la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Ahora podéis entender? Yo no vivo según me gusta y me conviene a mí, sino siempre cuido, por eso decíamos, andamos con pie de gatos para estar en esta comunión con Cristo, que se haga siempre su voluntad, no la mía, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice, no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, ¿verdad? Me someto constantemente a su voluntad. Y esto no nos gusta, lo dije, pero que no nos gusta, que esta es la realidad. Da igual que me guste o no me guste, es la realidad. A las que yo me tengo que conformar es la voluntad de Dios, no a lo que me parece a mí, o creo yo, o deseo yo. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles que no cedan a la desesperación. Es decir, este proceso de preservar la comunión con Cristo, de someternos constantemente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Puede ser que alguno le diga, no, es que
te lleva a la desesperación. No, eso es lo que trata de decirnos. No desesperéis, confiad, seguid caminando, arreglad el camino, ¿verdad? Seguid caminando. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. ¿Ahora entendéis? No elecciones, equivocaciones, errores por nuestra naturaleza. Pero dice, pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Pide perdón, arrepiéntete del error, arregla el asunto y sigue caminando. Eso es lo que nos trata de decir. Porque estos errores por naturaleza tienen un destino, tienen un causante también, ¿verdad? Dice el discípulo amado, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Y no olvidéis las palabras de Cristo, porque el Padre mismo os ama. Él desea reconciliaros con Él, quiere ver su pureza y santidad reflejadas en nosotros. Es decir, la obra sigue. Pide perdón, arrepiéntete y sigue. No te pares, no desesperes, ¿verdad? No te desanimes. Y si tan solo estáis dispuestos a entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sigue caminando, sigue confiando, no te apartes del camino. Pides perdón, te arrepientes, todavía hay sangre, recordad, todavía hay sangre para el pecador, y Cristo terminará la obra que empezó en nosotros, porque el propósito es que no se pierda nadie. Nadie. Dice, orad con más fervor, creed más implícitamente. Cuando lleguemos a desconfiar de nuestra propia fuerza, cuando llegamos a desconfiar de nosotros mismos, ¿verdad? Confiaremos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a aquel que es la salud de nuestro rostro. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Dice, esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder. Cuando estamos viendo nuestra imperfección, a medida que caminamos, nos damos cuenta de lo malo y perverso que es el pecado, ¿verdad? Y eso nos dice aquí. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. ¿Entendéis? El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él, la obra del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Porque la veremos y nosotros mismos nos maravillamos de lo que está pasando, ¿verdad? Con nosotros mismos. Pero cuando vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, y esto es sumamente importante, queridos, pues esto quiere decir que yo ya me someto a la voluntad de Cristo. Ya no me miro a mí mismo, ya no soy relevante, ya no soy nadie, ¿entendéis? Y esto no significa despreciarme, no. Es Cristo el que me valora. Yo me someto a Él. Yo no busco ya los puestos más altos, ni que me vean, ni los privilegios, nada. En aquel momento yo solo quiero Cristo y nada más. Que Él haga lo que tenga que hacer. Yo confío en Él. Yo sé que por lo que tengo que pasar, Él tiene solución para todo y tiene un propósito para todo. No creéis que vamos a pasar por ciertas cosas porque sí, no. Algunas cosas nos equivocamos nosotros, eso está claro. Pero incluso de estas situaciones, Cristo saca valor,
¿verdad? El oro puro lo purifica, ¿verdad? Pues mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador. Apreciamos la obra de Cristo en nosotros, la veremos, la entenderemos, porque solamente así llegamos a esta condición. Si no llegamos a esta condición es porque no tenemos a Cristo. Esta es la realidad. Una percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsa hacia aquel que puede perdonarnos y cuando, comprendiendo nuestro desamparo, nos esforcemos por seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. ¿Entendéis? Vemos su obra en mí y a través de mí. La vemos. Nos maravillaremos nosotros de lo que está pasando, ¿verdad? Cuanto más nos impulse hacia Él y hacia la palabra de Dios, el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Es una maravilla de reflexión. Os invito, mis queridos, que os paréis, reflexionad, pensad, necesitáis entender esto bien y, sobre todo, necesitamos experimentarlo. Si no experimentamos esto, no podemos entrar en la boda del Cordero, mis queridos hermanos. Sin embargo, es posible, esto nos dijo, es posible, confiemos en Él, entendamos su obra, someternos a Él, y Él obrará lo que tenga que obrar. Los tiempos son de Dios, no son míos. Los tiempos son de Dios. Confiemos en Él, que Él hará la obra que tenga que hacer, siempre y cuando yo estoy en esta comunión permanente con Él. Cuido la comunión, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os ha podido ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender todo este mensaje y esta reflexión en profundidad. Y os deseo que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.